Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este vídeo en el que vamos a aprender a comparar fracciones. Vamos a ver tres casos diferentes. El primero va a ser cuando las fracciones que tengamos que comparar tengan el mismo denominador. Después veremos cómo se comparan fracciones cuando tienen el mismo numerador. Y por último, veremos cómo comparar fracciones cuando tengan distinto denominador y también distinto numerador. Vamos a empezar con el caso en el que las fracciones tengan el mismo denominador. Suponed, por ejemplo, que tenemos estas dos fracciones, 2 quintos y 3 quintos. Ambas fracciones tienen el mismo denominador, que es 5. Bueno, pues para ver cómo se comparan fracciones de este tipo con el mismo denominador, lo que vamos a hacer es representarlas primero. Si representamos la de la izquierda, 2 quintos, tendríamos esto de aquí. Fijaros que hay 5 porciones o divisiones, eso es lo que nos indica el denominador, y de ellas estamos cogiendo 2, ¿vale? Que es lo que nos indica el numerador. Y si representamos la otra, pues sería esta representación de aquí. Bueno, si ahora las comparamos, se ve claramente que la de la izquierda es menor que la de la derecha, porque el área sombreada es más pequeña en la de la izquierda que en la de la derecha. Y en consecuencia, 2 quintos es menor que 3 quintos. Una cosa antes de seguir, os recuerdo, el símbolo que he utilizado significa menor que, y lo que quiere decir es que lo que esté a la izquierda de ese símbolo es menor que lo que pongamos a la derecha. Y por el contrario, este otro símbolo significa mayor que, y lo que quiere decir es que lo que pongamos a la izquierda del símbolo va a ser mayor que lo que situemos a la derecha. Bueno, pues si nos fijamos en lo que hemos deducido a partir de las representaciones gráficas, cuando comparemos fracciones que tienen el mismo denominador, es mayor la fracción que tiene mayor numerador. Y de esa manera también será menor la que tenga el menor numerador. ¿Vale? Nos tenemos que fijar en los numeradores y será mayor la que tenga el mayor numerador y menor la que tenga el menor numerador. Bueno, pues vamos a poner en práctica esto que acabamos de ver con un ejemplo. Fijaros, nos piden ordenar de mayor a menor. Es muy importante que os fijéis en qué orden os piden colocar las fracciones, ¿vale? De mayor a menor, estas tres fracciones de aquí. 3 quintos, 1 quinto y 4 quintos. Si os fijáis, las tres fracciones tienen el mismo denominador, que es el caso que estamos viendo. Tienen de denominador las tres 5. Bueno, pues según hemos visto, para ordenarlas, ¿vale? Para compararlas, tenemos que fijarnos en los numeradores y va a ser mayor aquella que tenga el mayor numerador. Bueno, pues si observamos los numeradores, la que tiene mayor numerador es 4 quintos. Así es que esa va a ser la primera que pongamos, porque repito, estamos ordenando de mayor a menor. Vale, y ahora colocamos el símbolo de mayor que. De las dos fracciones que nos quedan ahora, la que tiene mayor numerador, fijaros, es 3 quintos. La ponemos, volvemos a colocar el símbolo de mayor que, y ya por último, la única fracción que nos queda, que es 1 quinto, que es la menor de todas porque es la que tiene menor numerador. Bueno, pues ya tenemos ordenadas nuestras tres fracciones de mayor a menor. Vamos a hacer ahora este otro ejemplo. Fijaros que ahora nos piden ordenar las fracciones ya no de mayor a menor, sino de menor a mayor. Luego tenemos que empezar buscando la fracción menor. Según lo que hemos visto, nos tenemos que fijar solamente en los numeradores y buscar aquella que tenga el menor numerador. Bueno, pues si nos fijamos, la que tiene menor numerador es 2 sextos. Como estamos ordenándolas de menor a mayor, esto es muy importante, hay que colocar el símbolo de menor que. Vale, y ahora buscamos la siguiente, que sería, fijaros, 3 sextos. Vamos buscando aquellas entre las que nos quedan que tengan el numerador más pequeño. Vale, menor que, y ahora entre 5 sextos y 9 sextos, la que tiene menor numerador es 5 sextos, la ponemos, y ya por último, menor que, la única que nos queda, que es 9 sextos, y esa es la de mayor numerador y por lo tanto la mayor de todas ellas. Fijaros, hemos empezado por la menor y hemos acabado con la mayor. Vamos a ver ahora el segundo caso de los tres que habíamos comentado al principio, cuando tenemos que comparar fracciones que lo que tienen igual es el numerador. Suponed estas dos fracciones de aquí, 3 quintos y 3 sextos. Ambas fracciones, fijaros, tienen el mismo numerador que es 3.
Bueno, pues para ver cómo se comparan este tipo de fracciones, ¿vale? Fracciones que tienen el mismo numerador, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, las vamos a representar primero. Si representamos la de la izquierda, sería esto de aquí. Fijaros, hay 5 divisiones o porciones, porque es lo que nos indica el denominador, y estamos seleccionando o coloreando 3, que es lo que nos dice el numerador. Y si representamos la de la derecha, sería esto de aquí, ¿vale? 6 porciones o divisiones, lo que nos dice el denominador, y de ellas seleccionamos 3. Bueno, pues si ahora comparamos estas dos representaciones gráficas, se ve claramente que la de la izquierda es mayor que la de la derecha. ¿Y por qué es así? Bueno, porque teniendo en ambas seleccionadas 3 porciones, las porciones de la izquierda, de la que tiene menor denominador, son mayores. Y entonces la zona coloreada es mayor al final. Y por lo tanto, de las dos fracciones que teníamos, 3 quintos es mayor que 3 sextos. ¿Cuál es la regla general que vamos a utilizar nosotros para comparar fracciones que tengan el mismo numerador? No hace falta que las representemos. Lo que vamos a hacer es que cuando dos fracciones tienen igual numerador, nos vamos a fijar en los denominadores y va a ser mayor aquella que tenga menor denominador. Fijaros que es justo al revés del caso que vimos antes. Antes decíamos que cuando tenían el mismo denominador comparábamos los numeradores y decíamos que era mayor la que tenía mayor numerador. Pues ahora es al revés. Ahora, como tienen igual los numeradores, nos tenemos que fijar en los denominadores y va a ser mayor la que tenga menor denominador. Y al revés, va a ser menor la fracción que tenga mayor denominador, ¿vale? Justo al contrario. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para aclarar todo esto que acabamos de ver y vas a ver que es muy sencillo. Tenemos que ordenar de mayor a menor estas tres fracciones de aquí. Fijaros que las tres fracciones tienen el mismo numerador, que es 6. Luego nos tenemos que fijar en los denominadores. Es muy importante fijarse bien qué es lo que nos están pidiendo y nos están pidiendo que las ordenemos de mayor a menor. Así es que hay que empezar por la mayor. Según lo que acabamos de ver, la mayor fracción va a ser la que tenga el denominador más pequeño. Así es que vamos a buscar la fracción que tiene el denominador más pequeño, y en este caso es 6 partido por 2. Y ahora, como las estamos colocando de mayor a menor, colocamos el símbolo que habíamos visto de mayor que. Y ahora, de las dos fracciones que nos quedan, tenemos que buscar la que tiene menor denominador. En este caso sería 6 tercios. Y ya por último, ponemos el mayor que y nos queda ya 6 quintos que la ponemos. Fijaros que esta es la menor de todas ellas. Es la que tiene mayor denominador, por lo tanto la más pequeña. Hemos ido de mayor a menor. Vamos a hacer este otro ejemplo de aquí. Igual que hicimos en el caso anterior, ahora nos piden ordenar de menor a mayor, ¿vale? Justo al revés. Por lo tanto, tenemos que empezar por la menor de todas ellas, ¿vale? Tenemos que buscar la menor. ¿Y cuál es la menor? Pues según lo que hemos visto, hay que fijarse en los denominadores y buscar el mayor de ellos. Bueno, pues la fracción que tiene el denominador más grande es 3 partido por 11, así es que la ponemos. Y como estamos ordenando de menor a mayor, hay que colocar el símbolo de menor que. Y buscamos de estas tres fracciones que nos quedan, la que tenga, fijaros, el mayor denominador. De estas tres, la que tiene mayor denominador es 3 octavos. Ponemos otra vez el símbolo de menor que, y ahora de estas dos que nos quedan, tenemos que buscar la de mayor denominador, que sería 3 quintos, la ponemos, y ya por último, menor que, la única que nos queda ya, que es 3 medios, que esa, fijaros, es la mayor fracción de las 4 que teníamos, ¿vale? Porque es la que tiene el denominador más pequeño. Ya habéis visto, en este caso, cuando comparamos fracciones que tienen el mismo numerador, nos fijamos en los denominadores y tenemos que pensar al revés que en el caso anterior, ¿vale? Es mayor la de menor denominador y es menor la de mayor denominador. Bueno, y ya por último vamos a ver el caso que nos queda de los tres que habíamos dicho, que es comparar fracciones con distinto denominador y también con distinto numerador. Suponer, por ejemplo, que tenemos estas dos fracciones de aquí. Fijaros que los numeradores son diferentes, 1 y 3, y los denominadores también son distintos, 3 y 6. Vamos a hacer lo mismo que en los otros dos casos. Vamos a representarlo gráficamente. Si representamos la de la izquierda, tendríamos esto de aquí. Fijaros, 3 divisiones y de ellas seleccionamos una. Y si representamos la de la derecha, pues tendríamos esta representación con 6 divisiones o porciones y de ellas estamos seleccionando o coloreando 3, que es lo que nos dice el numerador.
Bueno, ya gráficamente ya se ve cuál es menor y cuál es mayor. Pero si nosotros tenemos que comparar fracciones o sus representaciones gráficas, el tamaño de las porciones tiene que ser igual. Entonces, lo que vamos a hacer es la de la izquierda, si os fijáis, si nosotros cogemos cada una de esas porciones y la partimos por la mitad, pasa de tener 3 porciones a 6 porciones. Y esta representación gráfica sería la de la fracción. Fijaros, si hay 6 porciones y estamos cogiendo 2, eso sería 2 sextos. Y ahora lo podemos comparar perfectamente con la que teníamos antes, que era 3 sextos. Bueno, pues si nos fijamos en las representaciones gráficas, es como en el primer caso que vimos, cuando los denominadores eran iguales, es decir, cuando el tamaño de las porciones o divisiones era igual. Si las comparamos, se ve claramente que la de la izquierda es menor que la de la derecha y por lo tanto 2 sextos es menor que 3 sextos y en consecuencia un tercio sería menor que 3 sextos. Vale, esto sería gráficamente, pero nosotros para comparar las fracciones que tengan distinto denominador y distinto numerador no hace falta que las representemos. Lo que vamos a hacer es sacar conclusiones de lo que hemos visto aquí. Entonces lo que haremos será primero reducir esas fracciones que tienen distinto denominador, las vamos a reducir a mínimo común denominador, ¿vale? Eso lo hacíamos con el mínimo común múltiplo, que lo veremos ahora con los ejemplos. Y de esa manera conseguimos tener ya fracciones que tienen el mismo denominador. Y una vez que tenemos ya las fracciones con el mismo denominador, pues aplicamos lo que habíamos visto para el primer caso, cuando tenían el mismo denominador, que era comparar los numeradores y era mayor aquella que tuviese mayor numerador y menor la que tuviese menor numerador. ¿Vale? Ese va a ser el proceso. Primero la reducimos a mínimo común denominador. Y una vez que ya tienen ese mismo denominador, aplicamos el criterio que habíamos dicho de que cuando tienen el mismo denominador es mayor la que tiene mayor numerador. Vamos a hacer este ejemplo de aquí y vais a ver que es muy sencillo. Nos piden ordenar estas fracciones de mayor a menor. Bueno, el primer paso que hemos dicho, cuando tienen distinto numerador y distinto denominador, es reducir las fracciones a mínimo común denominador. ¿Vale? Vamos a ponerlas todas con el mismo denominador. Entonces, ¿cuál es el denominador que vamos a utilizar? El mínimo común múltiplo de los denominadores que hay en las fracciones. Fijaros, sería el mínimo común múltiplo de 5, 3, 6 y 2. Bueno, lo de reducir fracciones a mínimo común denominador ya lo estuvimos viendo en un vídeo anterior y luego, por supuesto, en otros vídeos que hemos dedicado a las fracciones. Os dejo un enlace en la parte superior derecha por si queréis verlo, que os sirve de repaso. Vale, vamos a calcular el mínimo común múltiplo, como decíamos, de estos 4 números. Tenemos que coger cada uno de ellos y descomponerlos en factores primos. Bueno, 5 es directamente 5 porque es un número primo, no hay que hacer nada más. 3 ocurre lo mismo, la descomposición es directamente 3. 6 es un número que es compuesto, lo descomponemos en factores primos, dibujamos la barra vertical y empezamos a dividir. A ver, el primer divisor que tiene es 2, pues 6 entre 2 nos da el resultado 3 y ahora 3 ya no se puede dividir entre 2, pero sí entre 3, lo dividimos entre 3 y nos queda 1. Entonces, 6 lo podemos descomponer, si os fijáis en la parte de la derecha, como 2 por 3. Y luego ya el otro número que nos quedaba era 2, que es un número primo, directamente lo ponemos. Bueno, el mínimo común múltiplo os recuerdo que se obtenía como el producto de los factores primos, comunes y no comunes, elevados, ojo, esto es importante, al mayor exponente, ¿vale? Cuando se repetían esos factores teníamos que coger el de mayor exponente. Bueno, si nos fijamos en los factores que nos han salido, son 2, 3 y 5 y no hay más factores y todos están con exponente 1, así es que el mínimo común múltiplo sería 2 por 3 y por 5. Y si hacemos operaciones, 2 por 3 es 6 y por 5, 30. Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner todas nuestras fracciones con ese denominador, con el denominador 30. Lo hacemos y ahora lo que tenemos que hacer es sacar los numeradores, ¿vale? Estamos sustituyendo nuestras fracciones por otras equivalentes que tienen de denominador 30. Para sacar los numeradores es muy sencillo, fijaros. En la primera fracción hemos pasado de 5 a 30. Luego para pasar de 5 a 30 hemos multiplicado por 6. Entonces el numerador que es 3 hay que multiplicarlo también por 6. 3 por 6, 18. En la siguiente hemos pasado de 3 a 30, hemos multiplicado por 10. Luego el numerador que era 7 lo multiplicamos por 10 también y nos queda 70. La siguiente hemos pasado de 6 a 30, hemos multiplicado entonces por 5. Luego el numerador que era 5 hay que multiplicarlo también por 5, 5 por 5, 25.
Y en la última hemos pasado de 2 a 30, hemos multiplicado entonces por 15. Luego el numerador que era 1 hay que multiplicarlo también por 15 y nos queda 15. Vale, pues ya tenemos todas las fracciones con el mismo denominador, que era el primer paso, reducirlas a mínimo común denominador. Y una vez que hemos hecho eso, el siguiente paso era compararlas. Comparar fracciones ya con igual denominador. Vale, como nos piden ordenarlas de mayor a menor, tenemos que buscar la mayor. Y según lo que hemos visto, la fracción mayor, cuando tienen el mismo denominador, es la que tiene mayor numerador. Así es que nos fijamos en los numeradores, 18, 70, 25 y 15, y buscamos la que tiene el numerador mayor, que sería 70 partido por 30. Pues la ponemos. Como estamos ordenando de mayor a menor, hay que colocar el símbolo de mayor que, ¿vale? No os confundáis con los símbolos, que entonces ya lo tenéis todo mal. La siguiente que tiene, de las tres que nos quedan, el numerador mayor, pues fijaros que sería 25 partido por 30. La ponemos. Mayor que, la siguiente sería 18 partido por 30 y ya por último nos quedaría la de 15 partido por 30. Vale, ya tenemos ordenadas esas fracciones como nos pedían de mayor a menor, pero a nosotros lo que nos piden es ordenar las fracciones que nos daban al principio. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir cada una de estas fracciones por las iniciales. Y si lo hacemos, nos quedaría así. 7 tercios mayor que 5 sextos, mayor que 3 quintos y mayor que 1 medio. Hemos cambiado cada una de las fracciones que tenían ya el denominador 30 por las originales y ya nos quedan ordenadas de mayor a menor. Pues ya para terminar vamos a hacer este último ejemplo. Fijaros, nos piden ordenar de menor a mayor, ¿vale? Ahora es de menor a mayor estas cuatro fracciones de aquí. Si os fijáis, se trata de fracciones que tienen distinto numerador y distinto denominador, ¿vale? Que es el último caso que estábamos viendo. Bueno, primer paso, os recuerdo, hay que reducir las fracciones a mínimo común denominador. Es decir, vamos a poner todas con el mismo denominador. Y ese común denominador era el mínimo común múltiplo de los denominadores que tienen. En este caso de 7, 21, 9 y 3. Bueno, igual que hemos hecho antes, cada uno de esos números los tenemos que descomponer en factores primos. Los números que ya son primos, pues directamente nos da la descomposición ya. En el caso del 7, pues es igual a 7, porque 7 es un número primo. 21, vamos a hacer la descomposición. Ponemos la barra. A ver, no es divisible entre 2, porque fijaros que no es un número par, pero sí es divisible entre 3. Vale, 21 entre 3 nos da 7, y ahora ya 7 entre 7, 1. Si tenéis dudas a la hora de descomponer números en factores primos, podéis ver el vídeo, ¿vale? Que tenemos en el canal sobre descomposición en factores primos y os dejo el enlace en la parte de arriba. Bueno, pues 21 nos ha quedado, fijaros en la parte de la derecha de la barra, como 3 por 7. El siguiente número es el 9. 9 es un número compuesto, lo podemos descomponer. Ponemos la barra y fijaros, entre 2 no es divisible, lógicamente, entre 3 sí, 9 entre 3 es 3 y ya por último 3 entre 3, 1. Luego 9 nos queda como 3 por 3, que eso es 3 al cuadrado. Y ya por último, el último número que tenemos es el 3, lo ponemos directamente. Bueno, el mínimo común múltiplo, os vuelvo a recordar, era el producto de los factores primos, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. ¿Qué factores tenemos nosotros aquí? Nos valen tanto los que sean comunes a todos los números como los que no sean comunes. Bueno, pues tenemos de menor a mayor tenemos el 3 y el 7. Pero fijaros, el 3 está 3 y aparece también 3 al cuadrado. Hay que coger el de mayor exponente. En nuestro caso, 3 al cuadrado. Y luego ya, como decíamos, el 7. Ya no hay más factores, pues el mínimo común múltiplo sería 3 al cuadrado por 7. Y hacemos operaciones. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y 9 por 7, 63. Bueno, pues el denominador que le vamos a poner a todas las fracciones es este, 63. Se lo ponemos y ahora sacamos los numeradores como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Fijaros, en la primera fracción hemos pasado de 7 a 63, hemos multiplicado por lo tanto por 9. Así es que el 6 que tenía el numerador hay que multiplicarlo también por 9 y nos queda 54. En la siguiente hemos pasado de 21 a 63, luego hemos multiplicado por 3. Para saber por qué número hemos multiplicado, ya sabéis, hacer la división de 63 entre 21 y os da 3. Vale, pues el numerador que es 7 hay que multiplicarlo también por 3 y nos queda 21.
En la siguiente fracción pasamos de 9 a 63. Bueno, si dividimos 63 entre 9 nos queda 7 y por el numerador que es 5, 35. Y ya en la última hemos pasado del 3 al 63. Si dividimos 63 entre 3 nos queda 21 y al multiplicarlo por 2, que es el numerador, eso nos da 42. Bueno, pues ya tenemos todas las fracciones con el mismo denominador. Las hemos reducido a mínimo común denominador. Y ahora ya lo que hacemos es comparar estas fracciones, que para eso las hemos reducido todas a mínimo común denominador, para poder compararlas. ¿Cómo lo hacemos? Como ya hemos visto, habíamos dicho que cuando las fracciones tenían igual denominador, era mayor la que tenía el mayor numerador y era menor la que tenía el menor numerador. Es decir, nos fijamos ahora solamente en los numeradores y como estamos ordenando en nuestro caso, en este ejemplo de ahora, de menor a mayor, vamos a buscar la de menor numerador. Vale, de todas las que tenemos, la que tiene menor numerador es la de 21 partido por 63. Como estamos ordenando de menor a mayor, hay que colocar el símbolo de menor que, no los confundáis, que es muy importante. Y ahora buscamos la siguiente de las tres que nos quedan que tenga menor numerador. En este caso, entre 54, 35 y 42, pues sería la de 35 partido por 63, menor que, la siguiente sería 42 partido por 63 y ya por último, menor que 54 partido por 63, que esa es la mayor de todas, porque teniendo todas el mismo denominador es la que tiene el numerador mayor. Esto lo tenéis que aprender muy bien, ¿vale? Cómo se comparan cuando tienen el mismo denominador y el otro caso que vimos cuando tienen el mismo numerador, ¿vale? Que era justo al revés. Bueno, pues igual que en el ejemplo anterior, una vez que las tenemos así ordenadas, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir estas fracciones por las iniciales correspondientes. Si lo hacemos, nos queda así. Y ya nos quedan las fracciones que nos daban al principio ordenadas de menor a mayor. Fijaros, la menor de todas es 7 partido por 21 y la mayor de todas es 6 partido por 7. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo en el que hemos aprendido a comparar fracciones y en el que hemos visto que había tres casos diferentes, aunque el tercer caso lo que hacemos es convertirlo en el primer caso. Bueno, os recomiendo que lo veáis todo despacio, ¿vale? Que hagáis los ejemplos, por eso el vídeo era más largo, para que hubiese bastantes ejemplos, veáis bien las explicaciones y si tenéis alguna duda me la dejéis en comentarios. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.